Listo, Gaby y Ivonne. Sí, profe, gracias. A nosotros nos tocó el, el tema 6. Vamos a empezar con la exterioridad de la absorción del capital y el trabajo. Como hemos visto, el capitalismo como la totalidad se funda en el capital, siendo el capital la esencia de todo lo que aparece en el mundo de las mercancías. Más allá del horizonte que el capital constituye como absolutamente diferente, ha expresado como concepto que la noción de la distinción, es decir, se encuentra el no capital, la exterioridad del trabajador como capacidad y subjetividad creadora de su valor. Es exactamente la cuestión de exterioridad. El momento en el que el trabajo se ha incorporado al capital por el acto de la absorción. El trabajo de la absoluta autonomía externa queda incorporado de la esencia del capital como una de las determinaciones, el cual es el trabajo como capital. En el caso del dinero, la mercancía o el producto, una cuarta determinación, el trabajo como trabajo autónomo, la contradicción absoluta del capital, el trabajo como capital y después la aparición del capital como trabajo, que es decir, el acelerado frente a la máquina. El 7.1, la contradicción del capital y del trabajo. Es cuestión de de la capacidad autorreproductiva que el capital posee a diferencia de todo otro valor de cambio o de uso. A. La exterioridad de la persona del trabajador, es decir, la pobreza absoluta. La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como la ley necesaria de este intercambio entre capital y el trabajo. El trabajo puesto como no capital en cuanto tal es. Número 1. Trabajo no objetivizado. Concebido negativamente, es decir, aun el caso de ser objetivo, lo no objetivo es forma objetiva. En cuanto a tal, es no materia prima, no instrumento de trabajo, no producto en bruto, el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y objetivos de trabajo de una subjetividad. El trabajo vivo existe como abstracción de estos aspectos de la realidad, igualmente no valor. Este despojamiento total, esta desnudez de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como pobreza absoluta. La pobreza no es carencia, sino como una excursión plena de riqueza objetiva, el no valor existente y por ello el valor de uso puramente objetivo que existe sin mediación, perdón. Este objetivo puede ser solamente una objetividad no separada de la persona, solamente una objetividad que coincide de su inmediata corporalidad. Como punto 2, el trabajo no objetivado, no valor, concebido positivamente o negativamente, que se relaciona consigo mismo, es decir, la existencia no objetiva, inobjetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo. El trabajo como objetivo, sino como actividad, no como un autovalor, sino como la fuente viva del valor. El trabajo que por un lado es la pobreza absoluta como objetivo y por otro es la posibilidad universal de la riqueza como subjetivo y como actividad, o más bien que ambos términos de esta contradicción, se condicionan mutuamente y se derivan de la esencia del trabajo. El intercambio entre el capital y el trabajo parte de los términos contradictorios. El capital que posee trabajo pasado y su objetivo como de dinero y el trabajo. El empobrecido solo tiene que venderse a sí mismo, pero aún del intercambio como el trabajador, pero no ha trabajado todavía para el capital en su exterioridad original. Es un trabajo todavía no objetivado. En cuanto no objetivado, es nada.
negatividad para el capital. Aquí igual les pusimos como un esquema para ver cómo el comportamiento del mundo del capital, como el valor de uso, el consumo y va al trabajador y cómo todo empieza como en un ciclo. Si la riqueza del capital es que esta era la pobreza absoluta, nada de esto, nada de esta realidad, improductivo, inexistente y no valor, a esta posición de la persona le hemos llamado el otro. El trabajo no se hace real hasta que tanto el capital no lo solicita, no se lo pone en movimiento, ya que la actividad sin objetivo no es nada. El trabajador solo existe como trabajador en la medida en que existe, para así como el capital, y solo existe como capital en cuanto existe para él un capital. La existencia del capital es su existencia, su vida, es decir, como lo mismo. El momento de actividad, en un segundo aspecto, Marx define el momento analítico por excelencia, que dice que toda negación de la negación parte de la afirmación de la exterioridad. El primer supuesto consiste en que de un lado está el capital y del otro lado está el trabajo, ambos como figuras autónomas y en concentración, ambas pues también como recíprocamente ajenas. La transformación de los trabajadores rurales en asalariados, el trabajo como subjetividad, el trabajador como exterioridad y no capital, deviene, sin embargo, una mercancía en el mercado que al principio parecía en la economía como determinación abstracta, adquiere dimensiones totales. El capital surge de la circulación y pone a trabajo como trabajo asalariado. Se deja ver, empero, que solo ha creado el trabajo asalariado como supuesto universal. La propiedad moderna de la tierra se manifiesta por la transformación de los trabajadores rurales asalariados. El intercambio desigual, en efecto, cara a cara, el, el trabajador y el capitalista están ya en condiciones opuestas pero distintas, ya que los extremos aquí confrontados son específicamente diferentes. Uno, el trabajador intercambia su mercancía. El trabajo, el valor de uso que como mercancía también tiene un precio, como en todas las demás mercancías, por determinada suma de valores de cambio, determinada suma de dinero que el capital cede. El trabajador vende un cierto tiempo de capacidad de su corporealidad, viviendo como fuerza de trabajo, y la intercambia por dinero a precio de mercancía, salario para el trabajador, que es un intercambio simple. 2. El capitalista recibe a cambio el trabajo mismo, el trabajo como actividad valorizante, es decir, recibe a cambio la fuerza productiva que mantiene y reproduce al capital, y con ello se transforma en fuerza productiva, reproductora del capital. Es una fuerza permaneciente al propio capital. El trabajo produce el capital, que en sí no es trabajo objetivado, pero desde el intercambio por un contrato de trabajo asalariado, al ser del trabajador, presupone ahora el capital en su momento mismo del capital. Como en el intercambio el trabajador recibe dinero. Por ello origina el silogismo, que es MDDM, en donde vende su trabajo como M por dinero y con este dinero compra mercancía para el consumo. Por ejemplo, pan. Consume riqueza, pero no se apropia de su riqueza, no se enriquece, pertenece totalmente a la circulación habitual. Por el contrario, el capitalista recibe fuerza productiva creadora de valor. Origina otro silogismo, que es DMT, que cede su dinero por trabajo, pone el trabajo como actividad para producir mercancías, se podrá vender por más dinero. El valor del capital inicial es D, se ha mantenido y reproducido. En este segundo proceso es un proceso cualitativamente diferente y solo por error se le puede considerar como un intercambio del tipo que fuere. 7.2. Proceso de trabajo o el trabajo como trabajo.
El proceso de trabajo es el trabajo como trabajo. El proceso de producción capitalista es que ya el trabajo como capital, pero teniendo en cuenta el producto como mercancía. El proceso de valorización es igualmente el trabajo como capital, pero teniendo en cuenta no el producto mercancía en el contenido material, sino en su constitutivo forma, el aumento del. En el proceso de reproducción simple, sin tener en cuenta el proceso de valorización, la transitoriedad de la forma de las cosas se emplea para poner su utilidad. El trabajo objetivo, objetivado, es un producto reelaborado. Por ejemplo, el hilo con el que se produce una tela deja de estar muerto en sustancia como forma exterior indiferente, ya que el mismo es nuevamente puesto en el momento del trabajo vivo, como relación del trabajo vivo consigo mismo en un material objetivo, como objetividad del trabajo vivo, puesto que el trabajo vivo modifica el material mediante la realización de éste. El material recibirá así una forma determinada, la transformación de la sustancia que se somete a la finalidad del trabajo. Marx también nos dice que habla de la materia, es decir, la forma, finalidad, medios, etcétera. Las cuatro causas famosas de la metafísica de la estagirita. La, la Aristóteles, el productor era un esclavo y un instrumento animado. Considera el ser del objetivo como la objetivación del mismo ser del hombre. La máquina en general es en esencia abstracta, es un número del proceso de trabajo para el aumento abstracto de la productividad. En concreto, con el mismo trabajo, la máquina será el capital. El trabajo como trabajo en la máquina como su instrumento. El trabajo como capital tiene igualmente a la máquina como capital, como un instrumento, pero ahora de producción valorizante. Siete punto tres. Proceso de producción capitalista o el trabajo como capital. El proceso del trabajo en general es una sucesión de momentos que se realizan en todo modo de producción desde siglos y años atrás, como lo es en el Paleolítico, y así será hasta el final de los tiempos. El proceso de trabajo como momento de capital es ahora un proceso de producción capitalista, o un bien podría decirse que es un proceso de producción determinado por el capital. Si bien podríamos decir que el trabajador no es tan solo el valor de uso que enfrenta el capital, sino que es el valor de uso del capital mismo. Mediante el intercambio con el obrero, el capital se ha apropiado del trabajo mismo. Este se ha convertido en uno de sus elementos y opera ahora como validad fructífera sobre la objetividad del capital meramente existe y por lo tanto muerta, es decir, con la incorporación del trabajo en el capital, este entra en fermentación y se transforma en proceso de producción. El capital como exclusivamente dinero o mercancía era solo expresión de valor de cambio, trabajo ya objetivado, pero ahora del capital mismo, sino como fruto de la circulación previa. Solo ahora, cuando el capital pone en obra al trabajo creado de su el capital se presenta por otra parte como pasividad, es decir, como mercancías compradas, materia prima e instrumentos. Pero al enfrentar dicha pasividad con la actividad creadora, es decir, el trabajo como valor de uso comprado como capital, como momento ahora de esencia del capital mismo, se realiza del proceso de producción. En cuanto al proceso de trabajo, el proceso productivo del capital se presenta como proceso simple de producción en el cual no entra el capital en cuanto tal como diversa sustancia. ¿Le puedes bajar poquito?
Material del capital. Por otro lado, el proceso de valorización, por consiguiente, será un proceso económico. Si bien sabemos que en el proceso de producción la materia ha sido ya transformada, siendo resultado de un nuevo producto para el proceso de valorización, la cuestión es diversa, puesto que el producto considerado como valor no es producto, sino más bien valor no modificado que se mantiene idéntico a sí mismo, de tal forma que solo existe en otra forma existencial. Es decir, si un tejedor forma el hilo y teje un vestido considerando como valor, como tiempos de trabajo objetivado, tanto en el hilo como en el sobretrabajo del tejer del vestido, permanece idéntico a sí mismo, ya que el trabajo objetivado es el hilo más el del tejer. Es igual al valor del vestido. En realidad, no se ha modificado nada desde el punto de vista del valor, que el proceso de producción, como arreglo a su aspecto material, era indiferente para el valor, es decir, si el capital original eran 100 pesos, 50 para el hilo y 40 para el salario y 10 para el gasto de la máquina, el producto tiene un valor de 100 pesos. Tiene un valor de 100 pesos tanto al comienzo como al final. Desde el valor nada ha pasado. Y en este caso no habría proceso de valorización, sino simple proceso de producción como valor de uso del trabajo existe únicamente para el capital y es el valor del uso del capital mismo, es decir, la actividad mediadora a través de la cual el capital llega a su valorización, es decir, el capital en la medida en la que produce aumenta su valor. Este se vuelve valor de cambio, el dinero como un proceso de valorización. El misterio de este concepto se enmarca en el tipo de intercambio entre capital y trabajo. El capital cambia el trabajo como trabajo vivo, como la fuerza productiva genera de la riqueza, la actividad acreedora de la riqueza. Marx se enfrenta a analizar el centro más radical de todo el teórico. Es su único descubrimiento el descubrimiento Marx se contribuye en la historia mundial, así como Platón y Aristóteles fueron el fundamento del helenismo esclavista o Tomás de Aquino, el pensador de la cristiandad medieval, pero con la única diferencia de que deviene quizá el primer pensador cuya irradiación es mundial, no solo en el centro, sino también en la periferia, no solo entre los dominadores, sino especialmente en los dominados. 7.5. El cuarto plan de la obra futura. Marx realiza una especie de evaluaciones en vista de ir perfilando mejor el plan de la obra, que pensaba exponer, la cual no era el capital, sino solo la contribución de 1859. El capital presume: 1. El proceso de producción general, característico de todas las sociales. 2. La cual de los montos y aún en su totalidad. 3. El capital como unidad determinada de ambos. ¿Le puedes bajar? Siendo así estas las contribuciones del capital a la humanidad, de la forma que el proceso de valorización juega un papel en el proceso de producción capitalista. Se consuma, sin embargo, al fin de la circulación cuando el proceso productivo transformado en mercancía se vende por dinero. De esta manera, la valorización o aumento de valor se cumple acabadamente, ya que el dinero gastado al comienzo del proceso de producción se ha mantenido y aumentado al final de todo ciclo. Si bien Marx tenía la idea de extender los temas y tener un llamado de la producción en general, a la cual la seguiría la cuestión del valor en general, en donde el capítulo de la producción debía ser seguido por el problema de la circulación. Todo esto porque el proceso de valorización incluye al capital como producción y como circulación. Esto nos lleva a considerar nuevamente el contenido. En efecto, en el primer plan solo se hablaba de determinados y categorías, entre cuyas categorías y como en segunda parte se incluiría el capital, trabajo asalariado y propiedad territorial.
el tema estaba muy inmaduro todavía. En el segundo plan, la situación no había cambiado fundamentalmente. De todas maneras, la cuestión de la producción era el punto central todavía. En el tercer plan, se produce el primer cambio fundamental en la percepción de la problemática. De todas maneras, si se comparan estos planes con con los del capital mismo, se podrá ver el progreso que se cumple desde 1857, 67. Estos 10 años se pondrá todavía en muchos planes, que solo en el capital como tomo 1 cobrarán forma, definitivamente, porque en los tomos 2, 3 y 4 nunca más llegará a conforme con con la articulación. Y es por ello hasta hoy que la cuestión sigue debatida, la adecuada planificación de la temática de estos tomos. No importa en qué siglo nos encontremos, el capital siempre será un cuestionamiento constante de las distintas formas en ver la circulación de las mercancías y con ellas sus procesos de valorización. Y por nuestra parte sería todo, profe. Bueno, muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿cómo se sienten? A ver, este, es rápido, ¿no? Compañera Gaby y compañera Ivonne, Sí, profe. ¿qué les tocó exponer? ¿Cómo lo expondrían ustedes en Sí, un profe. comentario? Mm, mm, pues podría ser como la parte en la que estamos hablando como tal, ya sí como sí del ciclo como de circulación, en cuanto a que en alguna parte mencionaba que DMMD y cómo, pues no sé, pasaba de trabajador a hacer como tal la mercancía y posterior a pues a esta mercancía, pues se le iba agregando un valor y cómo empezaba de igual forma a presentarse como el ciclo de producción en este caso. Entonces, como empezaría como por ahí y revisando como bien los términos de no objetivado y cosas así, que es como lo más, como para mí, como difícil porque no lo entendía como tanto y ya. Mm, mm, A ver, ahorita hago comentarios. De igual Ivonne, manera es como una revisión, ¿no? Como a los tomos, como que se está criticando y dando como explicación por qué se llegó a esos conceptos, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿de eso habla el capítulo? Sí, hay una parte que se habla de esto que estás diciendo. Bueno, a ver, compañeras, mm, yo estaba revisando el texto que nos mostraron, ¿sale? Quizá, equivocado, pero hicieron prácticamente hicieron una copia y pega, literal. Y así fueron leyendo. Yo ya lo había dicho en otras ocasiones, ¿no? Lo que Marx dijo, Marx lo trata de explicar. Lo que Dussel dice, lo trata de explicar. Pero aquí importa tú cómo de eso que estás leyendo puedes explicarlo, porque si tú hablas en los términos de Marx, tal cual como Marx está hablando, y cualquiera de ustedes, pues, ¿no? Es porque lo entiendes lo que está diciendo Marx tal cual. Entonces lo que están haciendo ustedes es copiar y pegar. Y claro, en el copia y pega hay unas partes, es un resumen, es un resumen literal.
pero es un resumen de, digamos, del texto que se subraya y en este caso se copia y se pega tal cual y haces un mismo texto, haces un texto de esos recortes, ¿no? Recortas un párrafo, le subrayas en la otra parte del párrafo, cortas una parte y cuando lo juntas en un párrafo, yo lo comprendo, pero es difícil porque las ideas van saltando, de pronto la lógica, la coherencia narrativa se empieza a perder y se hace medio cotidiano porque puede saltar de un tema a otro, ¿no? Eh, Mira, a ver, vamos a ver el 7. Me parece que es el 7.1, no sé dónde está, pongan en el 7.1. Hay un enunciado que de pronto yo decía, ah, sí, ese. Mm, que de pronto el primer enunciado que ponen es muy raro, a lo mejor así está en el libro, pero claro, si le quitamos parte del contexto que a esa conclusión a la que llegaron, es complicada, ¿no? Dice, es cuestión de la capacidad autorreproductiva que el capital posee a diferencia de todo otro valor de cambio o de uso, ¿no? Es medio abstracto, así, así está en el texto, tal cual, ¿sí? Yo me estaba pensando esta frase y dije, ¿qué? ¿Cómo va? Entonces, quiero que tengan cuidado, no se trata de solamente de copiar, recortar y pegar, porque cuando se plantea otra vez, cuando se plantea así, entonces el párrafo que logran o la síntesis que logran pierde ciertos conectores lógicos y de pronto puede saltar de una idea a otra y que puede ser muy desconcertante porque uno trata de seguir cierta lógica y no se da. Y cuando lo están explicando, literalmente lo están leyendo, no se está explicando. Si se lee el texto tal cual, pero no hay una explicación para el lector o para el que esté escuchando. Digo, todos lo leímos en esta clase, todos sabemos de qué se trata, pero lo vuelvo a reafirmar cuando les pregunto de qué se está hablando. Y Gaby dice, o la otra, la otra compañera dice esto por ahí, ¿no? Yo entendí esto por acá. Y está bien, estamos aprendiendo, pero sí se requiere tener mayor capacidad de explicación narrativa y también explicativa, oralmente hablando, pues, para entender el tema, ¿no? No se preocupen, no, otra vez, la exposición no es me hago un resumen, corto y pego y lo leo. La exposición es verdaderamente explicar el tema, tratar lo más que se pueda, pues, ¿no? Yo sé que hay cosas que no se comprenden, pero pues las vamos a explicar, ¿sí? Eso les quería decir, ¿no? Ahora sí, pasemos a la parte de qué es Gaby, ¿no? Ivonne, qué es lo que no se comprendió del texto y habría que aclarar un poco antes de irnos al corte. A ver, Gaby. Bueno, yo me revolví específicamente como con lo que dice por decir trabajo no objetivo, bueno, ahí, o sea, textualmente dice como que está como concebido como negativamente, o sea, y yo quiero entender o sea, no, es como lo contrario, pero así como dice trabajo no objetivado, dice no objetivado desobjetivo, entonces hay como muchas, o sea, dentro de la lectura hay muchas partes donde viene como de no valor, de no objetivado, de no sé qué, entonces como que ahí como que yo me pierdo, o sea, trato de entenderlo, pero me pierdo. Ahorita lo revisamos, ¿sale? Ivonne, estamos a un minuto de que se cierre. ¿Te pareces bien si, bueno, dilo, a ver si no se nos cierra, pero nos encontramos dentro de 5 minutos, ¿sale? Ok, sí. Yo creo que la parte donde dice de proceso de valorización o el trabajo como capital autocreado fecundo, o sea, como que esas palabras de fecundo, Mm. o la parte donde el cuarto plan de la obra futura, o sea, tengo por entendido que a lo mejor ahí es explicar cómo fue que llegaron a la obra del capital, pero no sé si como tal sea esa idea. Ahorita lo explicamos. Se va a cerrar, entonces retomamos en 5 minutos. Son 7:45 al 10 para las, iba a decir, por regañarlas, se me fue es que no les quería grabar y todo eso. Este, Quería grabar el regaño. no quería grabar el regaño. Por eso no dejé grabar y después ya me empecé a explicar y se me olvidó. Bueno, Ivonne,
Y todos los otros, a Profe, ver, eh, todos los demás, ya se entendió, antes de ti, Ivonne, todos los demás ya se entendió lo que es la no objetivación. Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, Ivonne, tú tenías otra cosa que decir, que me dijiste aquí, no sé qué, dime en qué página está eso. El último párrafo de Ajá. la 152, donde dice, ¿qué significa esto de formal? A ver, ¿dónde está? En la 152, en el 7.4, ¿qué Ajá. significa esto de formal? Es una pregunta y se dice, desde el punto de vista de la forma, el capital no consiste en objetos de trabajo, sino en valores y más exactamente en precios. ¿Vale? A ver, esto de lo formal, ya lo habíamos visto, pero lo repetimos una vez más. Cuando nosotros decimos valor, ¿sí? Ya vimos qué es esto del valor. El valor es, lo repetimos, el tiempo de trabajo que se coloca en un producto que se produce y decimos tiene valor porque tantas horas de mi vida están contenidas ahí, sudé mucho, me desgasté, me dio hambre, todo esto de mi cuerpo que puse de trabajo en ese objeto está objetivado y por eso decimos que tiene ese objeto valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien, Ivonne? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, cuando decimos valor, ¿sí? En términos a la vista, ¿no? Yo te digo, mira, este libro vale, no sé, 100 pesos. Y si tú le ves por todos lados, ¿no? Le buscas por todos lados, dices, pues, ¿dónde sacas que tiene 100 pesos? Sabemos que tiene valor y que tiene horas de trabajo, pero cuando decimos valor como término, no lo vemos por ningún lado, ¿no? Si yo te digo libro, ahí está el libro, pero te digo libro con valor y dices, ¿y el valor dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? Dirá Marx, ya en términos materialistas, tiene valor no porque lo puedas ver ante los ojos, sino por el tiempo de trabajo contenido en ese libro. Es vida objetivada. Sin embargo, cuando lo queremos traducir, cuando decimos valor vale 100 pesos, ya le ponemos precio al valor. Le ponemos, lo traducimos en la circulación para la venta, para la venta como valor de cambio y le decimos vale 100 pesos, uno puede decir cómo es posible que podamos el valor traducirlo en 100 pesos. Esta traductibilidad en precio, que es para la circulación, ojo, porque el valor no necesariamente es para la circulación, vale, es para la circulación en el sentido de que le vamos a poner precio. El precio no es equivalente al valor, ¿sí? No es exactamente igual, es una traducción. El valor es de tanto, 8 horas de mi vida. Y de pronto digo, entonces en el mercado le tengo que poner un precio. Ese precio es meramente formal porque su realidad es puesta, inventada, traducida, pero el valor nunca aparece en cuanto tal. En el mercado aparece como precio, algo que yo le pongo exterior de fuera y le digo, vale 100 pesos. Eso es lo formal. Lo material, a diferencia de lo formal, es el tiempo de trabajo de la vida que se objetivó en el producto. Ese tiempo de trabajo que se objetivó en el producto es valor. Materialmente hablando, es vida puesta. Ahora, ¿cómo traducimos esa vida puesta ya en el mercado con valor de cambio? ¿Cómo le ponemos precio? Ya lo decíamos en otras clases. ¿Cómo hacemos, no, para decirle cuánto vale tu vida, por ejemplo? ¿En cuántos pesos, en dólares? Dímelo. ¿Cómo lo mides? Es una construcción social y esta construcción social del precio en el mercado, ¿sí? Es una cuestión meramente formal.
socialmente establecida. Se le coloca un precio, más o menos aproximado del tiempo de trabajo, por decir que lo medimos con el tiempo de trabajo. Pero el tiempo de trabajo sería hasta cierto punto intraductible en pesos, en dólares, en chelines, en soles peruanos. Cuando le ponemos precio estamos hablando de que es meramente formal. Ivonne, ¿te aclara esto un poco? Lo podemos leer, ¿no? Sí, profe. Desde el punto de vista de la forma, lo que aparece ante nuestros ojos, no desde el punto de vista material de la producción, de la esfera de la producción, sino en el punto de vista de lo formal, digamos, que aparece en la circulación, el capital no consiste en objetos de trabajo, es decir, el capital no consiste en, no sé, en materia prima, en herramientas, en eso no consiste el capital, eso finalmente son determinaciones del capital, pero producen valor, eso es lo importante, pero en sí mismos un martillo no es capital, ¿sí? Dice, no consiste en objetos de trabajo y trabajo, sino en valores. Y cuando decimos valores, estamos diciendo que es precisamente tiempo de trabajo contenido en un objeto que tiene valor. Y más exactamente en precios. ¿Sí? ¿Se entendió, Ivonne? La explicación. ¿Ya Sí, se entiende la profe. cita? ¿O todavía no? Sí, ya. Desde el punto de vista de la forma, el capital no consiste en objetos de trabajo y trabajo, sino en valores. Y más exactamente en precios. Desde el punto de vista de la forma. Esta forma solamente es el precio que aparece ante nuestros ojos en el mercado. Y desde ese punto de vista, el capital no aparece. Si tú vas al mercado, no dices, ay, mira, no sé, esta herramienta, ¿no? Esta cuchara, es capital. Uno dice, ¿cuánto vale? Ahí sí, entonces ya es el punto de vista de la forma del capital. ¿Cuál es su precio? Ya como comprador. ¿Sí? Estamos viendo lo que estamos en el intercambio es la forma. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su precio? ¿Sí? El valor está en el nivel de la producción. La forma está en el nivel de la circulación. ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos el capital? Cuando decimos, estamos viendo el capitalismo y el capital está circulando, ¿cómo lo vemos? En la circulación, en el intercambio, cuando decimos cuánto vale. Y ese cuánto vale implica un precio. Y eso es meramente formal. Es la pura forma, lo que aparece, lo que vemos, ¿no? En el amor podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Algo así como, un poco como un ejemplo. Podríamos decir algo así como, a ver, ¿qué es lo que te gusta de él? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Ya lo decía en otro lugar, no, no son tus ojos, no son tus formas, no son tus formas, no es tu cuerpo, que es la forma que aparece, es otra cosa. Pero cuando lo tomamos de vista desde la forma, podríamos decir, lo que sí me gusta, no sé, son tus ojos, son tus caderas, son tus brazos, ¿no? Ahí sí ya desde el punto de vista de la forma, podemos decir, no sé, tus ojos valen 200 pesos, te los saco, así los vendo. Desde el punto de vista de la forma, no me interesa el ser, no me interesa lo que eres, no me interesa, por decirlo en una metáfora, no me interesa tu corazón, no me interesa tu forma de ser, no me interesa de ti lo que te hace ser, lo que no se puede ver, lo que me interesa de ti son tus ojos, y te los saco y los vendo. Tu riñón, lo que me interesa de ti es tu forma, ¿sí? La forma que aparece ante mis ojos. No sé si con eso los confundí más, pero es por ahí entender la forma y lo que está detrás de la forma. ¿Sí? Más preguntas, más comentarios. ¿Se entiende esta última cita de lo formal o no? Los confundí más.
Sí, profe. ¿Sí se entendió? Sí. Si no se entendió, díganlo, con confianza. No estoy entendiendo otra vez, a ver, repítalo todo. Y lo repito, no se preocupe. Entonces, profe, de cierta forma, el valor objetivado siempre va a estar de cierta forma como demeritado al momento de ponerle un precio. Hasta cierto punto sí, porque no podríamos hablar de que el valor y el precio sean equivalentes en igualdad. Puede haber una mercancía que se sobrevalore a tal punto que se le ponga un precio que no es el de su producción, el valor de su producción, sino que esté por encima. Eso se llama sobrevalorar y poner un precio que está por encima de su propio valor. Pero en realidad, por eso no siempre se cumple de que sea menor o que esté demeritado. A veces, lo que sí podemos decir está disociado. Eso sí podríamos decir, en cualquiera de sus formas. Aparece como sobrevalorado o aparece como infravalorado, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Eso sería el punto, ¿no? ¿Cómo aparece, ¿no? Más preguntas, más comentarios. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, el precio, ojo, el precio no es el valor. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la esfera de la producción. Cuando hablamos del precio, estamos hablando de la esfera de la circulación y ahí hay una disociación. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Rápido, compañeros, se nos va el tiempo. Aprovechémoslo. ¿Me quedó clara la clase de la exterioridad? La de la exterioridad a la subsunción, capital y trabajo. Me gustaría, ¿sí? Me gustaría que escucharan esta parte. Como vuelvo a repetir, me parece esto muy claro a mí, ¿no? Ya después de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas, porque al principio como ustedes de pronto me saltaba y decía, no entiendo qué quiere decir. Ya con la práctica uno se va dando cuenta que es muy claro, ¿no? Es muy preciso. Por ejemplo, dice en la primera cita, ¿no? Lo único diferente al trabajo objetivado, ya vimos que es el trabajo objetivado es un producto del trabajo humano. Es el trabajo no objetivado. Lo único diferente al trabajo objetivado es el trabajo no objetivado, que aún se está objetivando. ¿Sí? Todavía no se objetiva, aún se está objetivando en el instante como materia viva. El trabajo como subjetividad. Hay que entender el trabajo como subjetividad, como siempre lo no objetivado. ¿Sí? O de otra manera, el trabajo objetivado, es decir, como trabajo existente en el espacio. Es decir, este libro ya está trabajado, tiene una existencia en el espacio, ¿sí? Entonces ese ya es trabajo objetivado, ¿sí? Existente en el espacio. Se puede situar en contradicción en cuanto a trabajo pasado. Lo hice, no sé, en 8 días, ¿no? Y ya es un trabajo pasado, está objetivado, pero lo hice en 8 días y simplemente ya lo acabé, ya es un trabajo pasado. ¿Sí? Alex, esto es contradictorio al trabajo existente en el tiempo, es decir, este sujeto que está haciendo, ¿sí? Que sigue viviendo, que está haciendo en el tiempo, es diferente al trabajo muerto, que ya tiene un espacio, ya tiene un tiempo y un espacio aquí y ahora, esto que lo puedo dejar aquí. Sin embargo, el trabajo no objetivado está siendo, existentemente hablando, es el existente, es la subjetividad viva, ¿sí? Entonces no es algo que ya no es trabajo muerto, sino que es trabajo vivo, vivo porque está viviendo, y solamente es trabajo vivo porque está en potencia y puede llegar a ser trabajo objetivado, pero mientras es un sujeto vivo. Esto es lo que llamamos, lo que se llama el trabajo o el existente en el tiempo. El existente en el tiempo es este sujeto que está viviendo este momento, este instante, aquí con ustedes. Cada uno de ustedes estamos existiendo aquí. Este es el trabajo existiendo en el tiempo. El trabajo pasado es lo que ya se hizo y está objetivado. Ese es trabajo pasado y es una contradicción. Nunca serán iguales. Jamás. Jamás podrán ser iguales. Cuando el capitalista toma al trabajo vivo como objeto para la producción, lo objetiviza y lo compra con un precio, con un salario, lo objetiviza, le quita todo su carácter subjetivo, le quita todo su carácter ético y dice cuánto cuestas.
yo te pago, te hago objeto. ¿Sí? Entonces esto es falso, ¿no? Pero cuanto debe de existir como algo temporal, como algo vivo, solo puede existir como sujeto vivo en el que existe como capacidad, como posibilidad, por ende, como trabajador. El único valor de uso, pues, que puede constituir una contradicción con el capital es el trabajo, ¿sí? Y precisamente el trabajo que crea valor, o sea, el trabajo productivo. Lo único contradictorio con el valor de uso, este libro lo puede usar, es un trabajo vivo, algo que no tiene, que no está objetivado. Ese trabajo vivo es exterior a todo proceso de valorización, ¿sí? El trabajo vivo es el que crea el valor. Él, a su vez, no lo está creando nadie y por lo tanto no puede ser objeto de trabajo. Por lo tanto, no se puede objetivar y por lo tanto no tiene valor y como no tiene valor no puede tener precio. Sin embargo, en el capitalismo sí aparece como cuánto cuesta tu trabajo. Te lo pago. Te hago objeto. No me interesa cómo te llamas, cómo te llames. Lo que me interesa, ¿sí?, es cuánto trabajo puedes aportar para producir valor. Y te pongo un número en la fábrica. No te llamas Gabriel, ahora te llamas 2 o 3 o 45 o 5400. Te hago objeto. Y este es lo antiético del capitalismo. ¿Preguntas, comentarios? Hasta aquí. Tenemos 2 minutos, entonces por eso lo digo. Todo bien, profe. Ya ¿Todo quedó más bien? claro. ¿Sí? Todo bien, profe. Lo importante es que quede claro, ¿sale? Vamos a seguir avanzando. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ya saben que el viernes, lo voy a decir aquí, sí nos encontramos, pero hacen su trabajo en casa, ¿sí? Ustedes hacen su trabajo en casa, se ponen a leer para la exposición. Y el día lunes, la exposición del tema 8. Nos vemos, cuídense mucho, se me está cerrando aquí, tengo menos de un minuto, entonces si es fin de semana y 15 y 16 de septiembre, por favor, Gracias. modérense. ¿Sí? Pórtense mal y si se portan mal me invitan. Cuídense mucho. Hasta luego. ¿Sí? Usen condón, por supuesto. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos desconectando, compañeros, antes de que se cierre. Cuídense mucho.